La temperatura en la fisiología animal. Comencemos con una pequeña introducción. La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes que afectan a todos los seres vivos. En el caso de los animales, su influencia va mucho más allá del simple confort, modifica procesos fisiológicos fundamentales como el metabolismo, la reproducción, la circulación e incluso el comportamiento. Exploraremos cómo la temperatura interactúa con la fisiología animal y qué estrategias han desarrollado distintas especies para sobrevivir en ambientes térmicamente desafiantes. Importancia de la temperatura en la fisiología. La fisiología animal está basada en reacciones químicas y bioquímicas altamente sensibles a la temperatura. Estas reacciones ocurren enzimáticamente, y las enzimas, como proteínas funcionales, requieren un rango específico de temperatura para mantener su estructura y actividad. Cuando la temperatura se eleva por encima del límite tolerable, las enzimas se desnaturalizan, y cuando cae demasiado, las reacciones se vuelven lentas o casi se detienen. Esto afecta directamente funciones vitales como la digestión, la contracción muscular, la respiración celular y la transmisión nerviosa. Es por eso que muchos animales deben mantenerse dentro de un rango térmico relativamente estrecho para sobrevivir y desarrollarse correctamente. Termorregulación, ectotermos y endotermos. Los animales han evolucionado distintos mecanismos para enfrentar la variabilidad térmica de su ambiente. En términos generales, podemos clasificarlos como ectotermos y endotermos. Los ectotermos, como los reptiles, anfibios, peces y la mayoría de los invertebrados, dependen casi por completo de la temperatura del ambiente para regular su actividad fisiológica. Esto significa que sus tasas metabólicas varían con la temperatura externa, son lentos cuando hace frío y más activos cuando el ambiente es cálido. Por otro lado, los endotermos, como las aves y los mamíferos, pueden generar y mantener una temperatura corporal interna constante mediante el metabolismo. Esto les permite funcionar de forma eficiente incluso cuando la temperatura externa es muy baja. Sin embargo, esta regulación térmica interna tiene un alto costo energético, lo que explica por qué estos animales requieren mayor consumo de alimento y mecanismos complejos de disipación o retención de calor. Efectos directos de la temperatura en la fisiología. Uno de los conceptos clave es el efecto Q10, que describe cómo una variación de 10 grados centígrados puede duplicar o triplicar la velocidad de las reacciones metabólicas en los organismos. Por ejemplo, en animales ectotermos, un aumento de temperatura dentro de su rango tolerado incrementa la frecuencia cardíaca, la respiración, el ritmo digestivo y la actividad general. La temperatura también tiene efectos específicos en otros procesos. En reptiles como algunas tortugas y cocodrilos, la temperatura del nido durante la incubación puede determinar el sexo de las crías. En insectos y anfibios, influye en la duración de la metamorfosis. Y en general, temperaturas extremas inducen la producción de proteínas de choque térmico que ayudan a proteger las células del daño causado por el calor. Por eso, tanto el aumento como la disminución de temperatura fuera del rango óptimo pueden poner en riesgo la homeostasis del organismo. Adaptaciones fisiológicas y conductuales. Frente a estas presiones térmicas, los animales han desarrollado numerosas adaptaciones, tanto fisiológicas como conductuales. Algunos entran en estados de baja actividad metabólica, como la hibernación en climas fríos o la estivación en climas cálidos y secos. Otros cuentan con estructuras que les permiten conservar o liberar calor, como el pelaje, las plumas o la grasa subcutánea. En cuanto a las respuestas conductuales, animales ectotermos como los lagartos toman el sol para aumentar su temperatura corporal, mientras que muchos mamíferos buscan sombra, se bañan o jadean para evitar el sobrecalentamiento. Además, mecanismos como la vasodilatación y la vasoconstricción ayudan a regular la pérdida o retención de calor a través del flujo sanguíneo. Todas estas estrategias reflejan la necesidad de mantener una temperatura interna compatible con una fisiología funcional y eficiente. Y para finalizar, como conclusión, sabemos que la temperatura, aunque parezca un factor externo y sencillo,
es uno de los elementos que más influye en la vida de los animales. Afecta desde lo más microscópico, como las proteínas y las enzimas, hasta procesos complejos como el comportamiento, la reproducción y la adaptación evolutiva. En un contexto de cambio climático global, comprender la relación entre la temperatura y la fisiología animal es más importante que nunca. Porque la capacidad de adaptación a estos cambios determinará la supervivencia de muchas especies en el futuro cercano.